Y Víctor Hugo ha llevado una investigación a fondo. Bueno, lo llevó hasta Brasil y allá en Brasil hizo una investigación a fondo sobre el tema Odebrecht y cómo pudieron haberse dado nexos, vínculos de intereses comunes entre esta empresa continental y México y la política mexicana, y cómo Odebrecht se convirtió en un elemento clave de financiamiento de la campaña de Enrique Peña Nieto y después de la ulterior operación de Odebrecht en México, fundamentalmente a través de Petróleos Mexicanos, pero también otras instancias que le dieron a Odebrecht muchos márgenes de operación y muchos negocios en diferentes áreas. Pero todo esto tiene una profundidad y tiene una línea de investigación en donde se tocan otros nombres, que es de lo que hemos venido insistiendo en estas últimas horas que llevamos esta emisión Central FM el día de hoy. Y me da mucho gusto, Víctor Hugo, saludarte esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Alberto, ¿qué tal? Cuéntanos. Todos los caminos nos llevan a Veracruz, Pedro, en el caso de Odebrecht. 11 empresas fantasma ayudaron a darle forma a toda esta serie de sobornos, 11 empresas fantasma en Veracruz. Una de ellas con base en Poza Rica y de manera absurda, cuyo presidente y director general de esta empresa pues es un obrero que trabajaba en una gasolinera. ¿Cómo se empiezan a dar estas cosas, Pedro? Muy sencillo. Los operadores del PRI en Veracruz y a nivel nacional tomaban los padrones de los afiliados a los programas sociales del PRI y del gobierno del Veracruz en ese entonces, del 2009, el 2010, 2011 para acá. Estos, así se formaba el mecanismo. Perdón, ¿estamos hablando de Fidel? El 2009 sí, él era el gobernador, aunque todas esas operaciones las desarrollaba la gente de Javier Duarte Ochoa. Concretamente Juan José Janeiro y Mansur, quienes eran operadores y estaban muy ligados con la gente de Brasil, de Odebrecht. Ellos, junto con el mecanismo que desarrolló la gente específicamente de Javier Duarte Ochoa, Pedro, tenían carpetas completas de afiliados al PRI. Y lo que hacían era tomar esos nombres y formar esas empresas. Tenían credenciales de lectores, fotocopias, tenían firmas de los afiliados a los programas sociales, tenían grafólogos que se dedicaban a falsificar esas firmas, y ellos creaban empresas, que estas mismas empresas fantasma de Duarte, pero también no solamente servían para eso, servían para todo esto que estamos platicando. Y ejercían y hacían empresas de la nada, con accionistas pues que en su vida sabían que estaban siendo propietarios de empresas multimillonarias. De repente les llegaban los estados de cuenta de bancos con transferencias por 72 millones de pesos y pues, se equivocaron. Yo me llamo igual, pero pues se equivocaron y me lo mandaban a mí. Eran los testimonios de estas personas. De tal manera que todos los caminos nos llevan a Veracruz. ¿Por qué? Porque en 2011 una comitiva de Javier Duarte Ochoa, encabezada por él mismo, viajan a Río de Janeiro y a Sao Paulo para encontrarse con Marcelo Odebrecht y para encontrarse con todos sus funcionarios, incluyendo la gente que trabajaba en la empresa de Tileno 21, que era la que operaba directamente desde Veracruz, los grupos de la administración del agua, concretamente en la zona de Veracruz y Boca del Río. Es una empresa de Grupo Más, ¿no? que era directamente de Odebrecht. Y los primeros negocios que se empezaron a dar a Odebrecht de la administración de la distribución de agua potable en diferentes ciudades se dio en Veracruz. Fue la primera. A partir de esa se dan en otras ciudades del país, pero claro, Veracruz fue la primera, ¿no? Fue la primera. Y luego el mismo Javier Duarte Ochoa y todo su equipo empiezan a conectar, evidentemente con la complicidad de la cúpula más alta del poder del expresidente Enrique Peña Nieto, a Odebrecht con todo lo demás. Polietilenos, plásticos, sí, todo ese negocio, todo ese filón de negocio, que es un derivado bárbaro de los polímeros, que es una de las bases con las que opera las materias primas Petróleos Mexicanos, se le dieron a Odebrecht completitas. Y el agua. El agua. Que las grandes guerras del mundo que se avecinan, tú lo sabes, es por el agua. Entonces la empresa brasileña en México tiene una gran influencia en la administración del agua que existe en nuestro país, ¿no? Son las cajas chicas de los gobiernos estatales, estos grupos de administración.
Entonces, yo voy en octubre de 2017 a Sao Paulo, me entrevisto con gente de la Fiscalía, evidentemente me piden toda la discreción posible porque los casos estaban abiertos, y me confían en ese entonces, Pedro, que ellos no querían compartir información con el procurador del país en ese momento, Arturo Cervantes, porque decían que ellos traían una gran investigación contra funcionarios del primer nivel de Enrique Peña Nieto, y que cómo le iban a dar esta información al Procurador de México. Que se levantaba como un defensor del propio Peña Nieto. Es correcto. Entonces, a mí me brincan dos nombres en ese momento, con esta fuente, Aurelio Nuño y Luis Videgaray. La fuente me afirma que ellos estaban completamente enterados de toda la operación que se hizo a través de Lozoya para estos sobornos. Ellos me dicen que ellos estaban perfectamente enterados del dinero que llegaba a la campaña vía Odebrecht, como en los otros 12 países de América Latina, donde Odebrecht entregó sobornos a los candidatos a la presidencia de esos 12 países: Perú, Panamá, Nicaragua, Chile, mismo Brasil, México, entre otros, ¿no? En total 12 países. Se calcula que alrededor de 2.500 millones de dólares en sobornos. Hasta hoy día solamente se han aceptado alrededor de 800 millones, pero los diferentes fiscales generales de los diferentes países del área calculan que perdón, te mala cifra, que los sobornos son alrededor de 8.000 millones, no 800, sino 8.000 millones, para hacer toda esta red de corrupción, la más grande, la que se tiene en toda América Latina, ¿no? Y quizá una de las más grandes del mundo. Volviendo a México, Pedro, cuando me hice esta información en 2017, evidentemente ellos no querían compartir información, y me lo dice así la fuente: no queremos compartir información con el procurador porque no van a hacer nada. Me dicen que han firmado un convenio que se ha ratificado 3 veces en ese entonces con el procurador, en el que la Fiscalía General, el procurador Rodrigo Janot, que es como que el estandarte de la operación Lava Jato, decide no compartir información con México. Con otros países de la EA sí, pero no con México, porque no confiaba definitivamente en las autoridades mexicanas. Sabía que el mismo presidente de la República está enterado de eso y no iba a actuar. Como no actuó, la última declaración de alguien llamado por la Fiscalía de Peña Nieto fue en agosto de 2017 para investigar el caso. O sea, después del 2017 se fue hasta septiembre de 2018 y nunca volvieron a llamar a nadie para hablar del tema. ¿Nos metieron en el cajón? Sí, literalmente, ¿no? En este gobierno, como tú le decías hace un momento, pues se aplaude este primer intento, y creo firmemente, Pedro, que si el presidente de la República, que si el fiscal general se van a fondo, los mexicanos tendremos muy buenas noticias, y Aurelio Nuño y Luis Videgaray pues tendrán que dar explicaciones muy, muy, muy fuertes de lo que fue su papel en toda esta operación. Esos dos personajes, Fíjate que yo había visto en la línea directa para arriba a Luis Videgaray, obviamente al presidente Enrique Peña Nieto, había visto lateralmente a Aristóteles Núñez. Claro. No había visto a Aurelio. Y Aurelio, en la campaña de Peña Nieto hacia la presidencia, estaba encargado de las relaciones internacionales del PRI con la campaña, y ahí fue en donde él tuvo que operar todo esto. Y luego el viaje de Javier Duarte Ochoa en 2011 tiene gente muy cercana a toda esta cúpula del poder priista de Peña Nieto. A ese viaje, bueno, hay fotos, hasta yo las vi, de un operador financiero que poco se ha dicho de Javier Duarte Ochoa, pero que tenía que ver también mucho con el equipo en el Círculo Rojo de Enrique Peña Nieto. Este personaje se llama Jaime Porres. Ay, claro. Jaime Porres tiene una casa en Santander que ya la quisiera, no la tiene ni Obama, como diría por ahí alguien, ¿no? El tema de toda la influencia de Jaime Porres con la gente de Brasil, a él fue a uno de los que más dinero le dejó. Jaime Porres él no es político, es empresario veracruzano. Sí. Y él fue de las personas cercanas a Mansur. Sí. Era el que le daba las órdenes a Mansur. Y a otro. A Juan José Janeiro. Janeiro y a Tarek Abdallah. Abdallah. Es correcto. Bueno, Jaime Porres es el personaje que menos ha aparecido en todas las investigaciones, y quizá el que más dinero obtuvo en contratos y en privilegios de Javier Duarte Ochoa. Jaime Porres. Jaime Porres. Bueno,
Y Fíjate, sí, ¿cómo ¿no? salen las liebres, ¿no? y ese nombre brinca en esta investigación que voy a hacer yo en 2017 a Brasil. Y en Brasil me encuentro con que Jaime Porras tenía propiedades allá, Janeiro tenía propiedades allá, Mansur tenía propiedades allá, gente del gabinete de Javier Duarte Ochoa tenía propiedades en Brasil. Hay unos 6 personajes del gabinete de Javier Duarte Ochoa tienen propiedades en Brasil, van seguido a Brasil. Y por esto digo, todos los caminos nos llevan a Veracruz, porque desde allí se orquestó gran parte de esta ofensiva, pues operación contra el dinero de los mexicanos, ¿no? Y contra el patrimonio de los mexicanos. Pues ahí está todo un filón, y yo veo importante la intervención de Víctor Hugo aquí hoy, porque no puede parar esta investigación, ¿No? nada más, nada más en el asunto de Emilio Lozoya, Alonso Ancira. Esto es mucho mayor. La empresa Agronitrogenados es de Veracruz. Sí. Y la operación que se hace allá tiene todo que ver con rescatar a un cadáver, que Agronitrogenados era un cadáver que se vendió a un sobreprecio, que ahí hay un enorme beneficio, pero no es lo único, sino que es una de muchas, de una cadena de negocios establecidos en Petróleos Mexicanos que acabaron derivando en lo que fue una de las últimas declaraciones de Peña Nieto como presidente de la República, que no se han dado cuenta de que ya se murió la gallina de los huevos de oro. No, mi querido Peña Nieto, no se murió, la mataste. Otros la medio fastidiaron, Felipe Calderón, Vicente Fox, el propio presidente Ernesto Zedillo, Carlos Arenas de Gortari, bueno, ni para qué te cuento, el sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, en fin, hay un montón de personajes, pero aquí estamos empezando a tocar nombres de personas involucradas en todo este asunto Odebrecht, y como dice muy bien Víctor Hugo Arteaga, todos los caminos llevan a Veracruz. Gracias por tu presencia aquí como siempre. Gracias, Pedro. Muy Gracias. amable.